Hola chicos, buenos días. Espero que estén bien. Chavales, con ustedes voy bien atrasado porque tengo un montón de trabajos que me mandaron, que algunos no concuerdan con las fechas. Ahorita les digo quiénes son. Por otro lado, estaba viendo que lo que nos sigue en las páginas del libro es cómo hacer un proyecto. La verdad se me va a hacer muy difícil explicarles o cómo hipotéticamente hacerlo. Hubiera estado genial poder haberlo hecho, pero como ven, está un poco difícil. Ay, disculpen. Está un poco difícil. Ay. ¡Ah! ¡Mi teléfono! ¡No! ¡Ah! Disculpen. Está un poco difícil organizarnos. Porque simplemente no podemos ponernos de acuerdo en nada desde en línea. Entonces nos vamos a brincar un par de páginas del libro. Como pueden ver aquí en la página del amarillo, es la 94. El proyecto que les hablo es el que está aquí, ¿sí? Es el de compromisos para el bienestar integral, la libertad con justicia y dignidad. Como tal habla del planeación del trabajo, nombre del proyecto, el diagnóstico de algún problema que van a tratar, cómo lo van a arreglar, cómo van a hacer lo del portafolio de evidencias, este tipo de proyectitos ya lo hemos estado contestando en clases pasadas. Entonces, llevar a cabo un proyecto de este tipo va a ser un poco difícil. Más que nada porque no pueden incluso interactuar. Ay, perdón. Interactuar con gente en la calle por las cuestiones del COVID. Entonces, por esta razón nos vamos a pasar hasta la página 94. Porque en esta parte de aquí es como para llevarlo a la práctica y no vamos a poder hacerlo. Entonces, el día de hoy nos centramos en la página 94 en el tema dialogando y estableciendo acuerdos. Espero que no se escuche mucho la película de atrás, es la Era de Hielo 4, porque acá mis ojillos tiene ganas de ver películas y ya son las 11 de la noche y no me dejó grabar clases. Tú. Entonces, el día de hoy, tema dialogando y estableciendo acuerdos. Dice, en tus relaciones con los demás, de repente surgen conflictos. Qué raro, ¿verdad? Pero dentro de su salón es muy, muy curioso que nunca vi un conflicto entre ninguno de ustedes, la verdad. Sí que unos roces o lo que sea, pero como tal un conflicto nunca lo vi. Y eso en comparación a los de prepa, a los de otros grados de secundaria, pues era algo que era muy, muy común. Entonces, dice, sin embargo, el tener una actitud de apertura ayudará a mantener un diálogo pacífico que te permita llegar a acuerdos y evitar rupturas profundas. Por eso, antes que nada, es importante que tengas claros los siguientes conceptos y que aprendas a manejarlos cada día mejor. Primero, el acuerdo es un convenio o pacto entre dos o más personas que se toma de conformidad con lo dialogado y que conviene a todas las partes. Es decir, que un acuerdo está como, ¿cómo se dice? No lo había notado, no vi que puse la cara. Un acuerdo como tal, pues es que beneficia a ambas partes. Cuando alguien está vendiendo algo o así, por así decirlo, el cambiar el precio o el llegar a un punto muerto, se puede decir, es como un acuerdo en el que ambos salen beneficiados. O sea, que no está, o sea, un punto en el que ambas partes están de acuerdo, ¿sí? Entonces, un acuerdo generalmente también se le da ese nombre cuando es más personas. Si nosotros pudiéramos hacer viajes grupales o así, llegaríamos a un acuerdo o un consenso para decidir a dónde. Entonces, para establecer acuerdos se necesita pues un diálogo. Entonces el diálogo es lo primordial para llegar a un acuerdo. Después dice, curiosamente, diálogo, intercambio de ideas que favorece el respeto y la convivencia con base en la igualdad de oportunidades.
El diálogo, pues cada quien expresa sus ideas, cada quien expresa su sentir y es con la finalidad pues de compartirlo, ¿no? Y finalmente el concepto es conflicto, situación que se presenta una oposición, diferencia de intereses o desacuerdo sobre algún asunto en particular. Entonces, un conflicto es cuando no se llega a un acuerdo y realmente en vez de beneficiar afecta a ambas partes o todas las partes implicadas. Dice, asimismo, las actitudes que debes de poner en práctica para establecer acuerdos pacíficos son la cordialidad. ¿Qué es la cordialidad? Implica ser amable y ser atento con todas las personas. Representa la buena manera de tratar a los demás. O sea, una persona cordial es lo que como se podría decir que es una persona educada. Una persona cordial que además de ser asertiva, recuerden la palabra que era asertivo, que la asertividad era como el control que se tiene para hablar de lo que nos está pasando, lo que nosotros creemos, pues. Y aquí dice que uno de los puntos para establecer un buen acuerdo es que seamos cordiales, o sea, que respetemos a la otra persona. Luego, dice respeto, es reconocer y valorar las cualidades, los derechos y la dignidad de los demás. Respetar también implica mucho la empatía. Significa que nosotros respetemos a las otras personas por el simplemente hecho de que son personas. Entonces, el respetar a las demás personas también está dejando en claro que como nosotros respetamos, también nos gustaría que nos respeten. Entonces, si tú respetas, te respetan. Luego, empatía. Ay, miren, empatía. Capacidad de comprender los sentimientos y emociones de otras personas y ponerte en su lugar. Entender el estado emocional de otra persona considerando que su respuesta puede ser diferente a la tuya. La empatía, hay una palabra, bueno, hay una forma de expresarlo que es ponerse en los zapatos de otra persona. La empatía significa sentir lo que otra persona está sintiendo. Imaginemos un ejemplo bastante simple. Imaginemos que nosotros tenemos un amigo que se le acaba de perder su mascota. Pues algo que vas a decir, oye, qué pena, o sea, si a mí se me pierde mi perrito, pues se hubiera sentido muy feo. Otro rasgo de la empatía sería cuando alguien tiene una pérdida grave, cuando alguien, por ejemplo, pierde un ser querido. La empatía es sentir ese dolor, compartir el dolor con ellos y sentir lo que están sintiendo. Entonces, parte de que existe un buen respeto, cordialidad, pues tiene que ver con la empatía. La empatía también te hace comportarte, por así decirlo. Si tú de alguna manera tratas o no respetas a las demás personas, es porque no consideras lo que ellas están sintiendo respecto a lo que esté pasando. ¿Sí? Entonces, la empatía ayuda al respeto porque comprendemos lo que se siente que no lo haya. Entonces, eso es uno de los conceptos que está mencionando aquí. Dice, en tus relaciones interpersonales es ideal tener una actitud de cordialidad y de respeto para propiciar una sana convivencia en todos los ámbitos en los que interactúas. Recuerda actuar también con base en tu escala de valores y sin dejar de lado las actitudes mencionadas, para que establezcas acuerdos que te permitan resolver cualquier situación. Ah, este muchacho ya aventó su bibi. Ok, disculpen. Luego, dice, reúnete con 4 compañeros, conversen sobre algún conflicto que se presentó en la escuela, escriban las emociones y las actitudes que estuvieron presentes, además del acuerdo al que llegaron. Dice, conflicto, emociones, actitudes y acuerdo. No se van a poder reunir con 4 compañeros. Cada uno se imagina qué es lo que pasó en ese entonces. Un conflicto no solamente tiene que ver con que se haya sido entre ustedes, puede haber sido con un maestro, puede haber sido en su familia, no lo sé. Independientemente del conflicto del que vayan a hablar, lo importante es mencionar como que las emociones o las actitudes que se tomaron para finalmente llegar al acuerdo. Entonces, aquí ustedes van a mencionar, por ejemplo, conflicto. Me peleé con Alexis porque tomó mi lapicero sin pedírmelo. Y y me sentí mal porque en las emociones reaccioné de una forma muy, muy fuerte. Mi actitud no fue la más, dentro de las actitudes, pues fue una actitud agresiva. Y el acuerdo que llegamos es en que me devolviera el lapicero, ¿no? Ese es el ejemplo que van a poner aquí. Luego dice, respondan. ¿Por qué es necesario dialogar cuando se presenta un conflicto?
¿Qué estrategias utilizas para establecer acuerdos de forma pacífica? ¿Por qué es necesario tener una actitud empática con los demás? Recuerden que ya mencionamos eso. Luego, ¿por qué es necesario tener una actitud respetuosa y cordial en un conflicto? Vamos a poner lo que ustedes crean también de los ejemplos que ya les dije, el por qué es importante esto. Y luego, la siguiente actividad dice, escribe otras 3 actitudes que favorecen el establecimiento de acuerdos. Anota también los beneficios de aplicarlas en un conflicto. Esto es en cuestión de las actitudes. Si una de las actitudes es ser cordial, ser respetuoso y ser empático, ¿qué otras actitudes te pueden ayudar para que lleguen a un acuerdo? Es decir, si tu intención es, por ejemplo, llegar a un acuerdo con otra persona, ¿qué es lo que necesitaría la otra persona y tú para que exista un acuerdo real? Ya mencionaron aquí en el libro la empatía, el respeto y el diálogo. O sea, ¿qué actitudes pueden ayudar? Yo diría que la accesibilidad, ¿sí? O sea, dentro de lo que van a poner aquí ustedes van a ser otros 3 ejemplos de, de los que ustedes creen. Y yo lo que diría es la accesibilidad. O sea, si tú no estás también poniendo de tu parte para llegar a un acuerdo, pues es algo que obviamente no van a llegar. Entonces, ¿qué es lo que necesitan en cuestiones de actitudes para llegar a un acuerdo? Que ambos estiren y aflojen, ¿no? Ese es un ejemplo que yo diría. Que cada quien muestre su punto de vista y que estén dispuestos a llegar al acuerdo. Entonces van a poner ahí los 3. Y finalmente van a responder en la parte de aquí, es como una escala de Likert, en el que dice, si tienes un conflicto lo practicas con otros. Si la respuesta es nunca, a veces o siempre, le van a poner una palomita. Una vez terminado, dice, recuerda que no respuestas, comparte tus respuestas con el grupo y argumentarás. No la van a responder, nada más, no las van a compartir, solamente las van a responder. Entonces, hasta aquí en la página 95, las actividades son hablar de un conflicto en la actividad número 1, responder las preguntas de la número 2 y la actividad número 3, 3 ejemplos de las actitudes que se necesitan para llegar a un acuerdo. Y finalmente, responder la escala que está en la número 4 de la página 95. Eso sería toda la actividad de hoy, chamacos. Entonces, les encargo muchísimo que las preguntas las respondan bien. Que no le pongan, me parece que sí, o porque sí, o así. Necesito que expliquen sus respuestas. Ya se los he dicho muchísimas veces. Entonces, les encargo que respondan bien. Que también en los ejemplos sean ejemplos que ustedes también usen en el momento de llevar algún acuerdo. O sea, imagínense eso. ¿Qué es lo que necesitas como para llegar a un acuerdo con otra persona? Entonces, los dejo con las actividades, chamacos. Son 4 el día de hoy. Página 94, página 95. Nos vemos. Es que también tengo sueño. Bye.